Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Vamos a empezar la clase. Esta es la clase que va a quedar disponible para que ustedes la vean después en YouTube. Y vamos a empezar la clase encendiendo la cámara como modo de registrar asistencia y la vamos a dejar encendida un rato. Entonces, por favor, háganlo. Oh, qué buen fondo allá de una tabla periódica. Bueno, faltan cámaras por ahí por encender. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a empezar a explorar un nuevo tema o avanzar en nuestros temas. Y para ello, en Moodle ya está listo una nueva pestaña del curso. Entonces ya antes solo les aparecía Entonces antes solamente teníamos activa la pestañita de estadística aplicada, ya aparece otra que se llama diseños factoriales y ahí pues vamos a desarrollar este tema de diseños experimentales. Vamos a empezar el día de hoy con algo que denominaremos los diseños de una variable y en particular a estos diseños los llamaremos uno a la una. Y la temática del día de hoy va a ser construcción de intervalos de confianza para la media. Lo de la varianza, pues, será después. Aquí ustedes pueden descargar el capítulo del libro o la parte del capítulo 4 del libro, donde está explicado, y también hay acceso a un taller que se llama el taller número 7. Pero no entren a ese taller y no lo resuelvan aún, porque todavía no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, solamente está ahí y lo activaremos la otra semana, preveo yo. Entonces, vamos a empezar antes, resumiendo un poco lo que hemos estado haciendo. Lo que hicimos en los últimos días fue hablar de las funciones de densidad de probabilidad. Y hablamos de algunas funciones continuas de densidad de probabilidad. Estas funciones son las que normalmente nosotros vamos a utilizar en el ejercicio profesional. Y en algunos casos, pues se aplican también a cuestiones de la vida misma. ¿Por qué nos interesa a nosotros conocer funciones de densidad de probabilidad y hablar de este tema en general? Como habíamos planteado en un momento, yo tengo algo a lo cual le quiero predecir el comportamiento. Ese algo es, en este caso, una población. Aquí, ahora sí me apareció. Una población. Entonces, una población normalmente es un objeto abstracto o una cuestión abstracta. ¿Por qué digo abstracta? No porque no exista, sino porque es el número de elementos que contiene puede llegar a ser incluso de infinito. Infinito número de elementos pueden pertenecer a la población. Y ahí la complicación de las poblaciones. Porque si bien hay poblaciones pequeñas que pueden ser estudiadas, ya desde el punto de vista de ingeniería química, en un proceso, las poblaciones a las que uno se refiere pues tienen elementos que son inconmensurables, como decían por ahí. Es decir, no los puedo medir. Entonces,
¿qué le queda a uno? Igual algo en la vida hay que hacer. Ese algo es que a pesar de que esa población sea abstracta, de alguna manera, pues se puede describir a través de unas funciones que dependen de unos parámetros. O sea, que además de la variable que describen, tienen unos parámetros que son los que le dan su forma y son las que me permiten describir a la población, esos parámetros. Sin embargo, por la naturaleza misma de la población, de que tiene infinitos elementos, de que normalmente nunca se conoce, entonces esos parámetros también son difíciles de calcular o casi imposibles de saber con plena certeza. Entonces uno termina recurriendo a tomar lo que denomina una muestra de la población. Una muestra de esa población. Y eso sí es algo asequible, algo que yo puedo hacer con elementos que están al alcance de mi economía, del día a día. Y esa muestra yo la puedo describir. Y puedo conocer algo que se llama, o algo que denominaremos, o que hemos denominado, los estadísticos de esa población. Entonces, todo aquí se trata, en estadística inferencial, de tener herramientas que me permitan a mí describir la población, calculando los estadísticos que tenga en mi muestra para estimar los parámetros de la población. Y el tema que hemos discutido durante los últimos días es la relación matemática expresada como una función que me permite predecir los parámetros a través de los estadísticos que yo puedo manejar. Entonces, en últimas, el objetivo final de todo este cuento de la estadística inferencial es poder predecir el comportamiento de una población mediante la estimación de los parámetros que la definen. Aquí hay las palabras clave son predecir, población y parámetros. Sin embargo, voy a tener el problema, como dije antes, de que los parámetros son muy difíciles de conocer. Y la ayuda que voy a tener es que algo que yo sí puedo saber muy fácilmente son los estadísticos de una muestra. Y esos estadísticos, y voy a valerme de las funciones de densidad de probabilidad para predecir los parámetros con los estadísticos que correspondan. Entonces, ese es en esencia el concepto, el engrane de conceptos que necesitamos nosotros manejar. En la vida diaria, repito, voy a poder tomar muestras como ingeniero químico. Y mi idea es que a través de los estadísticos que calculo con esa muestra, yo estime los parámetros que me permiten describir la población, asumiendo que la población se puede modelar con una función de densidad de probabilidad dada. Ahora entonces, la idea es discutir cómo hacer esas predicciones en la clase de hoy. Pero antes me gustaría aterrizar un poco esta discusión, aterrizarla hacia ¿para qué sirve esto? Entonces, no apaguen su cámara, les pedía que mantuviesen su cámara encendida en lo posible. Vamos a ver un par de videos
sobre el asunto de la estadística y por qué es importante. Y luego dedicamos un momento a discutir. Vamos a ver. Ya. A configurar aquí para que sea en español. Ya. 2003. Back in 2003, the UK government carried out a survey. And it was a survey that measured levels of numeracy in the population. And they were shocked to find out that for every 100 working age adults in the country, 47 of them lacked level 1 numeracy skills. Now, level 1 numeracy skills, that's low-end GCSE score. It's the ability to deal with fractions, percentages, and decimals. So this figure prompted a lot of hand-wringing in Whitehall. Policies were changed, investments were made, and then they ran the survey again in 2011. So can you guess what happened to this number? It went up to 49. And in fact, when I reported this figure in the FT, one of our readers joked and said, this figure is only shocking to 51% of the population. I preferred the reaction of a school child who said to me when I presented at a school this information, raised their hand and said, how do we know that the person who made that number isn't one of the 49% either? So clearly there's a numeracy issue because these are important skills for life, and a lot of the changes that we want to introduce in this century involve us becoming more comfortable with numbers. Now, it's not just an English problem. OECD this year released some figures looking at numeracy in young people, and leading away, the USA, nearly 40% of young people in the US have low numeracy. Now, England is there too, but so there's 7 OECD countries with figures above 20%, and that is a problem because it doesn't have to be that way. If you look at the far end of this graph, you can see the Netherlands and Korea, they're in single figures. Okay, so there's definitely a numeracy problem that we want to address. Now, as useful as studies like these are, I think we risk herding people inadvertently into one of 2 categories. There are 2 kinds of people. Those people that are comfortable with numbers, that can do numbers, and the people who can't. And I suppose what I'm trying to talk about here today is to say that I believe that that is a false dichotomy. It's not an immutable pairing. I think you don't have to have tremendously high levels of numeracy to be inspired by numbers, and that should be the starting point to the journey ahead. And one of the ways in which we can begin that journey, for me, is looking at statistics. Now, I am the first to acknowledge that statistics has got somewhat of an image problem. It's the part of mathematics that even mathematicians don't particularly like, because whereas the rest of maths is all about precision and certainty, statistics is almost the reverse of that. But actually, I was a late convert to the world of statistics myself. If you'd have asked my undergraduate professors what 2 subjects would I be least likely to excel in after university, they'd have told you statistics and computer programming. And yet here I am about to show you some statistical graphics that I programmed. So what inspired that change in me? What made me think that statistics was actually an interesting thing? It's really because statistics are about us. If you look at the etymology of the word statistics, it's the science of dealing with data about the state or the community that we live in. So statistics are about us as a group, not us as individuals. And I think as social animals, we share this fascination about how we as individuals relate to our groups, to our peers. And statistics in this way are at their most powerful when they surprise us. And there's been some really wonderful surveys carried out recently by Ipsos Mori in the last few years. They did a survey of over 1,000 adults in the UK and said, okay, for every 100 people in England and Wales, how many of them are Muslim? Now, the average answer from this survey, which was supposed to be representative of the broader population, was 24. That's what people thought. British people think 24 out of every 100 people in the country are Muslim. Now, official figures reveal that figure to be about 5.
So there's this big variation between what we think and perception and the reality as given by statistics. And I think that's interesting. What could possibly be causing that misperception? And I was so thrilled with this study. I started to take questions out in presentations. I was referring to it now. I did a presentation at St. Paul's School for Girls in Hammersmith. I had an audience rather like this, except it was comprised entirely of sixth form girls. And I said, girls, how many teenage girls do you think the British public think get pregnant every year? And the girls were apoplectic when I said, the British public think that 15 out of every 100 teenage girls get pregnant in a year. And they had every right to be angry, because in fact I'd have to have closer to 200 dots before I could colour one in terms of what the official figures tell us. And rather like numeracy, this is not just an English problem. Ipsos Mori expanded this survey in recent years to go across the world. And so they asked Saudi Arabians, for every 100 adults in your country, how many of them are overweight or obese? And the average answer from the Saudis was just over a quarter. That's what they thought, just over a quarter of adults are overweight or obese. The official figures show, actually, it's nearer to 3/4. So again, a big variation. And I love this one. They asked it in Japan. They said, they asked Japanese, for every 100 Japanese people, how many of them live in rural areas? And the average, again, this is the average, was about a 50-50 split, just over halfway. They thought 56 out of every 100 Japanese people lived in rural areas. The official figure is 7. So extraordinary variations, and surprising to some, but not surprising to people who've read the work of Daniel Kahneman, for example, the Nobel-winning economist. Him and his colleague Amos Tversky spent years researching this disjoint between what people perceive and the reality, the fact that people are actually pretty poor intuitive statisticians. And there are many reasons for this. Individual experiences certainly can influence our perceptions, but so too can things like the media reporting things by exception rather than what's normal. Kahneman had a nice way of referring to that. He said we can be blind to the obvious, so we've got the numbers wrong, but we can be blind to our blindness about it. And that has enormous repercussions for decision making. So at the statistics office, while this was all going on, I thought this is really interesting. I said, you know, this is clearly a global problem, but maybe geography is the issue here. You know, these were questions that were all about how well do you know your country? So in this case, it's, you know, how well do you know 64 million people? Not very well, it turns out, you know, I can't do that. So I had an idea, which was to think about this same sort of approach, but to think about it in a very local sense. Is this a local? If we reframe the questions and say, how well do you know your local area, would your answers be any more accurate? So I devised a quiz. How well do you know your area? It's a simple web app. You put in a postcode and then it will ask you questions based on census data for your local area. And I was very conscious in designing this that I wanted to make it open to the widest possible range of people, not just the 49% who can get the numbers. I wanted everyone to engage with it. So for the design of the quiz, I was inspired by the isotypes of Otto Neurath from the 1920s and 30s. Now these are methods for representing numbers using repeating icons. And if you like, the numbers are there, but they sit in the background. So it's a great way of representing quantity without resorting to using terms like percentage, fractions, and ratios. So here's the quiz. The layout of the quiz is you have your repeating icons on the left-hand side there, and a map showing you the area we're asking you questions about on the right-hand side. There are 7 questions. Each question, there's a possible answer between 0 and 100. And at the end of the quiz, you get an overall score between 0 and 100. And so because this is TEDx Exeter, I thought we would have a quick look at the quiz for the first few questions of Exeter. And so the first question is, for every 100 people, how many are aged under 16? Now, I don't know Exeter very well at all, so I had a guess at this, but it gives you an idea of how this quiz works. You drag the slider to highlight your icons, and then just click submit to answer, and we animate away the difference between your answer and reality. And it turns out I was a pretty terrible guess, 5. How about the next question? This is asking about what the average age is.
to the age at which half the population are younger and half the population are older. And I thought 35, that sounds middle-aged to me. Actually, in Exeter, it's incredibly young, and I'd underestimated the impact of the university in this area. The questions get harder as you go through. So this one's now asking about home ownership. For every 100 households, how many are owned with a mortgage or loan? And I hedged my bets here because I didn't want to be more than 50 out on the answer. And actually, these get harder, these questions, because when you're in an area, when you're in a community, things like age, it's pretty, you know, there are clues to whether a population's old or young. Just by looking around the area, you can see it. Something like home ownership is much more difficult to see. And so we revert to our own heuristics, our own biases about how many people we think own their own homes. Now, the truth is, when we published this quiz, the census data that it's based on was already a few years old. We've had online applications that allow you to put in a postcode and get statistics back for years. So in some senses, this is all a little bit old and not necessarily new, but I was interested to see what reaction we might get by gamifying the data in the way that we have, by using animation and playing on the fact that people have their own preconceptions. It turns out the reaction was more than I could have hoped for. It was a long-held ambition of mine to bring down a statistics website due to public demand. This URL contains the words statistics, gov, and UK, which is 3 of people's least favorite words in a URL. And the amazing thing about this was that the website came down at 9:45 at night because people were actually engaging with this data at their own free will, using their own personal time. I was very interested to see that we got something like 250,000 people playing the quiz within the space of 48 hours of launching it. And it sparked an enormous discussion online on social media, which was largely dominated by people having fun with their misconceptions, which is something that, you know, I couldn't have hoped for any better in some respects. I also like the fact that people started sending it to politicians. How well do you know the area you claim to represent? And then just to finish, going back to the 2 kinds of people, I thought it would be really interesting to see how people who are good with numbers would do on this quiz. The National Statistician of England and Wales, John Pullinger, you would expect he would be pretty good. He got 44 for his own area. Jeremy Paxman, admittedly after a glass of wine, 36. Even worse, okay? It just shows you that the numbers can inspire us all, surprise us all. So very often we talk about statistics as being the science of uncertainty. My parting call for today is actually statistics is the science of us, and that's why we should be fascinated by numbers. Thank you very much. Vamos a ver ahora otro video que es corto y luego tenemos una pequeña charla. If President Obama invited me to be the next czar of mathematics, then I would have a suggestion for him that I think would vastly improve the mathematics education in this country. And it would be easy to implement and inexpensive. The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra, and everything we learn after that is building up towards one subject. And at the top of that pyramid, it's calculus. And I'm here to say that I think that that is the wrong summit of the pyramid. That the correct summit that all of our students, every high school graduate should know, should be statistics, probability, and statistics. I mean, don't get me wrong, calculus is an important subject. It's one of the great products of the human mind. The laws of nature are written in the language of calculus. And every student who studies math, science, engineering, economics, they should definitely learn calculus by the end of their freshman year of college. But
I'm here to say, as a professor of mathematics, that very few people actually use calculus in a conscious, meaningful way in their day-to-day lives. On the other hand, statistics, that's a subject that you could and should use on a daily basis, right? It's risk, it's reward, it's randomness, it's understanding data. I think if our students, if our high school students, if all of the American citizens knew about probability and statistics, we wouldn't be in the economic mess that we're in today. Now, not only that, if it's taught properly, it can be a lot of fun. I mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling. It's analyzing trends. It's predicting the future. Look, the world has changed from analog to digital. And it's time for our mathematics curriculum to change from analog to digital, from the more classical continuous mathematics to the more modern discrete mathematics, the mathematics of uncertainty, of randomness, of data, in that being probability and statistics. In summary, instead of our students learning about the techniques of calculus, I think it would be far more significant if all of them knew what 2 standard deviations from the mean means, and I mean it. Thank you very much. Bueno, en general, pregunta, claro, ¿ustedes creen que lo que estamos viendo en este curso tiene alguna aplicación en lo que van a hacer ustedes como profesionales? ¿Le ven utilidad a este curso? Bueno, profe, yo sí le veo utilidad porque, por ejemplo, cuando vamos a diseñar un reactor o algún sistema, podemos basarnos en sistemas que se hayan diseñado con anterioridad y mirar cuáles serían los posibles resultados del sistema que vamos a crear nosotros y crearlo en base a los anteriores para tener éxito y buenos resultados. Bueno, respecto de eso, bueno, es curioso que hayas tocado el tema de los diseños de los reactores. En los diseños de los reactores hay que usar una combinación de las leyes básicas físico-químicas y estadísticas. Que tiene que ver, la parte estadística va a tener con la resolución precisamente de las ecuaciones que te permiten predecir el comportamiento del reactor. ¿Alguien más? Juliet Jimena, ¿qué opinas? Pues, profe, yo pienso que sí, porque pues, bueno, espere. Pues, no sé, uno debe tener como una recopilación de datos en el momento de hacer cualquier, digamos, actividad o cualquier proceso que vayamos a desarrollar, ¿no? Pero bueno, aparte, ¿qué es lo que hemos estado tratando de hacer o qué es lo que vamos a empezar a tratar de hacer con los conceptos que hemos hablado? Alguien que me haga un resumen de precisamente la introducción que yo hice sobre el tema de hoy con respecto a lo que ya hemos aprendido. ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, Julián David, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que podría resumir en qué va el curso? Yo siento que es como la observación de la toma de datos para poder prever y predecir lo que se quiere obtener de un experimento o un proceso. Bueno, ahí vamos a tener un problema, y es que a veces no vamos a obtener lo que queremos, sino lo que dé. Ese es el objeto de, por ejemplo, cuando yo hago un muestreo, pues los resultados son los que dan, no los que yo quiero que den.
Ahora, yo puedo tener un juicio lo suficientemente sólido, basado en que me permita entender que los resultados son de Pues una eso lo naturaleza. pensé. Y es una que hay de 7, de 10, de 13 y ya el otro es de 40. Juliet tenía el sonido encendido y le estaban hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué necesitamos la estadística? Bueno, una pregunta. Después de ver estos videos y del tema que estamos tratando de desarrollar, ¿por qué entonces se requiere la estadística? ¿Para qué? ¿Eso para qué? Es una pregunta que se hace uno normalmente, porque otros la ponen como, ¿eso con qué se come? Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues digamos, para el desarrollo de experimentos, para tener un control de lo que estamos haciendo y de lo que esperamos obtener, ¿no? ¿Y por O qué no sea, usamos las ecuaciones, simplemente las ecuaciones que tenemos en estequiometría? porque es que es un conjunto de datos que estamos tratando, no es solamente como un resultado al que queremos llegar. Como usted decía, uno puede esperar unos resultados de una prueba, pero es lo que nos dé. Ujú. Bueno, hay ligado a esto algo que la gente le choca un poco de la probabilidad. Entonces, a ver si ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué te cae mal de la estadística, Alejandra? Alejandra Arciniegas. ¿Mal? Sí, ¿qué te cae mal? ¿Qué no te gusta? Pues, a ver. O sea, para mí lo de la estadística es Problemas como de conectividad. A ver, mientras soluciona Alejandra, por ejemplo, Elisa, ¿qué te cae mal de esta cuestión? Cuando te hablan de estadística, ¿hay algo que te cae mal? ¿Te parece chévere? Profe, a mí me gusta, el problema es que, digamos, la estadística requiere de un análisis y pues por decirlo así, yo se me dificulta analizar, por decir, los datos que tenemos, ¿sí? Porque más que llegar a un dato en sí, tenemos que analizar a qué llegamos, creo. Bueno, ¿y qué otra, a qué está ligado ese análisis? ¿Qué causa un poquito de molestia acerca de ese análisis? Pues por decirlo así, como el conjunto de datos que nos dan, pues en el caso de los temas que estamos viendo ahorita, que es lo de las funciones de probabilidad de densidad, eh, pues digamos que en el caso de mostrar si hay una muestra es de un grupo de población o de otro, por decirlo así, esto, es que no sabría cómo explicarlo, profe, qué pena. Ya. ¿Saben qué me cae mal un poco? Pero a la hora, la verdad, después es esas cosas que te caen mal, pero que al final no te caen tan mal. Es precisamente la cuestión de que son probabilidades. Pongamos un ejemplo sencillo. ¿A quién no le gustaría a ustedes ganarse la lotería? ¿A alguno le molestaría ganarse la lotería? Yo creo que no, ¿no? ¿Y qué les molesta de no ganársela? Pues que nunca están seguros. La única manera de asegurarlo es que compren todos los números, con lo cual pues no ganarían nada, porque la suma del valor de todos los números de la lotería pues da más que el premio que otorga. Entonces, ese es el fastidio, que hay una incertidumbre, o al menos ese es lo que yo veo, que es maluco. Pero en la línea de lo que presentaban estos expositores, es que ustedes encuentran que en general la vida de uno es totalmente cierta, desde el punto de hay una certeza de todo lo que va a ocurrir. Por ejemplo,
¿Quién de ustedes está seguro en este momento de lo que le va a suceder el día de mañana? Nadie. ¿Quién de ustedes está seguro de lo que les va a suceder esta tarde? Cuando ustedes van a presentar un examen de un curso, ¿quién de ustedes está seguro que va a sacar 5 o cualquier nota? Quedémonos con ese ejemplo. ¿Por qué Julián no está seguro de lo que va a sacar en un examen? ¿Qué te genera inseguridad? Pues, profe, tiende a pasar mucho que uno va a presentarlo y se le olvidan las cosas. Y Bueno, además uno no sabe bien las preguntas que van a salir. no sé las Entonces, preguntas. Me puedo pues, olvidar. ¿Qué más? yo voy preparado para ciertos temas que no necesariamente pues, son los que yo estudié. Ajá. Entonces, yo creo que es ahí, hablando como con las palabras que estaban mencionando, es la probabilidad de que salga lo que yo estudié. Es un juego de probabilidades. ¿Ya? Y fíjense que si lo ponemos en el entorno de este curso, es como si yo hablara de unas variables de entrada y unas variables allá de interferencia. ¿Cuál es la variable respuesta de presentar el examen? Pues la nota que saque, ¿no? ¿Y cuáles son las variables de entrada? Lo que yo me preparé, eso es fijo. O sea, lo que yo me preparé es fijo, pero lo que me vaya a salir en el examen es una fuente total de incertidumbre, ¿no? Pero a pesar de eso, yo puedo tener alguna idea de cómo me puede ir. O sea, ¿cuándo se sienten ustedes más seguros de que pueden ganar un examen? ¿Cuando estudiaron o cuando no estudiaron? ¿Qué les genera seguridad? Cuando uno Cuando uno se le prepara. no, más que eso, cuando le sale lo que uno estudia. Porque yo puedo haber estudiado la materia, pero si me sale un punto del tema que no estudié, Claro, pero eso solamente lo vas a saber al momento de hacer el experimento, no a priori. Entonces, ese puede ser, pero tampoco depende directamente de ti. Por ejemplo, si el profesor les da las preguntas del examen antes, debería haber una alta probabilidad de que lo pasen, ¿no? Y curiosamente no sucede. O puede suceder también que exista el chanfle. Entonces, el profesor hace un examen de selección múltiple y alguien no estudió nada y marcó ahí al azar y las sacó todas y sacó 5. Puede suceder. Entonces, esta cuestión es para reflexionar un poco acerca de la importancia del tema que estamos viendo, y no solo como ingenieros químicos, sino en general. Y también que esa manera de verlo nos pone y nos plantea en la esencia del tema de la estadística y la probabilidad, y es la generación de incertidumbre, que es justo el problema que nos vamos a enfrentar tratando de resolver esto, de poder estimar parámetros. Fíjense que yo he usado la palabra estimar y no calcular. Calcular, normalmente yo lo voy a asociar a una idea de certidumbre total. Calcule la velocidad que lleva un objeto que va cayendo de tanta altura. Hay una ecuación formulada en la física clásica que me permite calcular. Y yo digo, la velocidad era 50 metros por segundo. ¿Dónde cabe la duda ahí? ¿O esa es una respuesta totalmente cierta o no? ¿O hay alguna incertidumbre ligada a esa respuesta? Creo que no, ¿no? No dicen nada, pero hacen caritas de que como que, bueno, no hay incertidumbre. En cambio acá, todo está lleno de incertidumbre. Uno anda cabezón porque siempre hay incertidumbre. O sea, ya yo no hablo de calcular, sino de estimar. Y entonces eso es duro, porque eso se parece más a la vida cotidiana. Yo puedo estimar que esta tarde voy a estar haciendo estas cosas,
pero siempre está como la fuente de error, lo que no domino, va a estar ahí detrás. Y eso mismo va a estar encerrado en estas relaciones. Ahora, tenemos una herramienta matemática, que es la función de densidad de probabilidad, que me va a permitir hacer la estimación, pero no el cálculo. No el cálculo como para otras predicciones de tipo determinístico. Entonces, veamos que el objetivo de esta charla y demás nos sirve para ambientar lo siguiente. Queremos empezar a hacer predicciones de parámetros. Y para hacer eso, pues el día de hoy, nuestro objetivo es cómo predecir un parámetro a partir de los estadísticos de una muestra. Entonces, por ejemplo, como cuando decíamos, yo puedo tener una estimación de lo que haré esta tarde. ¿Por qué? Porque conozco lo que estoy haciendo y lo que planeé. Entonces, a eso me refiero con la estimación. Entonces, lo aterrizado son los estadísticos. Yo los puedo calcular directamente de mi muestra, el promedio, la varianza, etc. Pero la media, la varianza poblacional, son allá unas cuestiones que voy a poder estimar solamente, pero no voy a tener nunca la certeza completa de su valor. Como ejercicio el día de hoy, vamos a introducir esto de estadística inferencial haciendo predicciones sobre la media de una población. Entonces vamos a aprender hoy a cómo predecir la media de una población. Para ello vamos a necesitar 4 herramientas básicas. Así como cuando uno hace una receta. Ingredientes para hacer esa predicción o para hacer esa estimación. Número 1. Vamos a necesitar el promedio de muestra de la población. Esperen un momento. Bueno, entonces, decía, así como cuando uno va a hacer una receta, necesita ciertos ingredientes. Acá vamos a llamar esos ingredientes unas herramientas para construir la predicción de cuánto puede ser la media de una población. Mis herramientas son 2 estadísticos, que son el promedio de una muestra de la población, la varianza de la muestra, una función de densidad de probabilidad adecuada y uno que es el que realmente todavía no conocemos y hoy vamos a discutirlo. Y es que yo necesito establecer una cierta certeza probabilística fijada, vamos a llamarla así, fijada por mí mismo. Una certeza probabilística. Vamos a ver de dónde sale eso. Vamos a responder cómo se arma la predicción y vamos a ver que eso se hace a través de lo que se denomina un intervalo de confianza. Pero vamos con los ingredientes y vamos poniendo la receta en su lugar, analizando esos ingredientes y la relación que hay entre ellos. Entonces, vamos a... Entonces, aquí, espérenme un momento. Bueno, entonces, dijimos, ¿qué es lo que nosotros queremos estimar? Queremos estimar la media de una población determinada, utilizando varios ingredientes. 1, el promedio. 2, la desviación estándar.
o la varianza. Y 3, una función de densidad de probabilidad adecuada. Voy a enfatizar en este término, adecuada. Después vamos a ver cómo se prueba si es adecuada o no. Esos son los 3 primeros ingredientes. Vamos a ver por qué se necesita el cuarto ingrediente. Vamos a partir de este hecho, de que yo tengo una función de densidad de probabilidad. Para el caso que vamos a analizar hoy, nuestra función de densidad de probabilidad adecuada será la función de densidad de probabilidad normal. Por lo tanto, asumiendo que la población de la que tomé mi muestra es del tipo normal, el ejercicio que les propongo para el día de hoy es estimar la media de esa población descrita por una función de densidad de probabilidad normal, que vamos a anotar pues con la notación que ya hemos utilizado antes. Nosotros sabemos que esta función, que cualquier función de densidad de probabilidad normal, se puede relacionar o está relacionada con la función de densidad de probabilidad normal estandarizada. Porque estas dos funciones, o cualquier función normal, comparten las siguientes características. 1, están centradas en la media. Entonces, por ejemplo, si esto es para una variable y, esta sería la media de la variable y, la media. Y esta sería la función, esto es al cuadrado, la función respectiva. Y yo tengo la función de densidad de probabilidad normal, sin importar los valores de estos parámetros, va a tener la misma característica de que está centrada en la media, pero aquí la media es 0. Y que las probabilidades que tenga ligadas a esta función van a ser equivalentes. Entonces, tienen las probabilidades equivalentes. Probabilidades equivalentes. Entonces, me voy a valer de eso para tratar de predecir o de estimar este parámetro, la media. ¿Cómo? Habíamos hablado antes que una relación entre esas dos variables, la variable z y la variable de una función de densidad de probabilidad normal cualquiera, es que z es igual a y menos la media que pueda tener la función de densidad de probabilidad normal de y sobre la desviación estándar. Esta relación ya la hemos utilizado, nos familiarizamos con ella calculando probabilidades. Vamos a desarrollar nuestra predicción de manera muy sencilla a través de esta relación. Fíjense que si yo cambio un poco cómo veo esta relación entre variables, voy a tener que, en últimas, la media de y es igual a y menos, en este caso, sí, y menos z por la desviación estándar. Y bueno, y el problema pudo haber acabado ahí, pero no. ¿Por qué no lo puedo acabar ahí? ¿Por qué no puedo ya calcular
la media o podría calcular la media. ¿Qué preguntas surgen? Si se les pone un ejercicio que diga, bueno, calcule la media para este conjunto de datos con esta expresión, ¿se podría? Caterine, Pulido, Profe, ¿podría? estamos hablando de una población. Sí, esta es la media de la población de donde saqué la muestra. Media para la variable Y de la población de la que se tomó la muestra. ¿Se podría? Hagamos el ejercicio. Entonces, ahí mismo, ustedes calculen. Calcule la media a partir de la muestra 3, 0, 2, 1, 1. Adelante. En el chat recibo sus respuestas. Calcule la media. Bueno, 10 minutos. Ninguna respuesta. Solo una. Raúl David. Raúl. Señor, A ver, ¿qué pasó? Si es un problema que se ve fácil, ¿no? Tienes una ecuación relativamente sencilla de emplear, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudiste hallar? Raúl. qué pena, profesor, es que no alcancé a copiar la fórmula, entonces no tenía cómo hallarla. Bueno, ahora que la tienes, alguien todos, alguno pudo hacer algo.
¿Qué pasó? No vi ninguna respuesta. ¿Ah? ¿De cuánto es la media? María Paula Ríos, cuéntame, ¿por qué no hiciste nada? Profe, no tengo claro cómo calcularlo. ¿Cómo? No tengo claro cómo calcularlo, profe. Bueno, ¿y qué es lo que no hay? ¿Por qué? ¿Qué no tienes claro? A ver. El valor de Z. Listo. ¿Qué valor de Y utilizarías? El valor de Y hace referencia a la población total, ¿cierto? No, el valor de Y es uno de los de la muestra. Entonces aquí en nuestra muestra tenemos 3, 0, 2, 1 y 1. Este puede ser Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. ¿Cuál de esos utilizarías? Y3. ¿Por qué Y3? Está como en la mitad de los datos. Bueno, o por... Listo, está bien. Entonces, ¿y este? ¿De dónde sale? ¿Esa es la desviación? ¿Cuál desviación? O sea, ¿cuál? ¿Cuál? ¿La de la población? ¿La de la muestra? De la muestra. No, porque está escrita en letras griegas. ¿Qué habíamos dicho? ¿Te acuerdas que en algún momento de la vida definimos la notación para las letras griegas a qué se asociaban? Sí, es la desviación para la población Y. Para la población, exacto. Entonces, es una ecuación sencilla, ¿no? Pero la podemos utilizar así directamente. Entonces, María Paula, Elisa. Disculpe, profesor, no lo escuché. Sí, que es una ecuación sencilla, una suma, pero la podemos utilizar así directamente para calcular. ¿Tú pudiste calcular la media? No, señora, hace falta un dato, si no estoy mal. ¿Cuál dato? La función de probabilidad estándar. Bueno, la función de probabilidad estándar es Z, ¿no? Bueno, eso sí. Vamos a analizar esto, que yo veo que nadie contestó, ¿ah? Con excepción de Raúl. Entonces veamos varias cosas. Vamos a tomar esta fórmula de nuevo. Entonces yo tengo que la media es igual la media para la variable esta y es igual a un valor y menos z por la desviación. Entonces, primera pregunta, que fue lo que le preguntaba yo a María Paula. ¿Qué valor de y uso? Ella dijo, yo uso el que está en la mitad. ¿Está bien? Pues, ¿por qué no? O yo uso y1. Eso nos lleva, le debe uno a llevarse a preguntar otra pregunta, es ¿cuál es el mejor valor de y para la estimación, para el cálculo? Y se puede, o se demuestra matemáticamente que si yo quiero estimar la media, el mejor valor que puedo utilizar es el promedio de los datos. Porque matemáticamente el valor esperado de el promedio o de un promedio es la media. Esto se puede demostrar matemáticamente. Hay una demostración rigurosa en la que no vamos a entrar a detallar, pero
se puede encontrar en cualquier libro de estadística básica. El valor esperado de los promedios es la media de los promedios de una serie de muestras. Por lo tanto, el mejor valor que uno puede utilizar aquí es el promedio de mi muestra. Entonces reescribimos esto. Entonces ahora esto será el promedio menos Z por la desviación estándar de la población. Y ahí viene otro problema que ya lo evidenciaba en las preguntas y respuestas en el intercambio que hubo con Lisa y con María Paula, y es, ¿y este valor de dónde lo saco si este pertenece a la población? Resulta que matemáticamente no es riguroso, o bueno, o no hay rigor matemático que permita, o no existe una demostración matemática que permita utilizar la función de densidad de probabilidad normal cuando se desconoce la desviación estándar de la población. Es decir, si se desconoce la desviación estándar de la población, yo no debería usar la función de densidad de probabilidad normal estandarizada para hacer este cálculo. Sin embargo, pues se pueden apelar a algún recurso para tener un resultado que no es matemáticamente riguroso. Entonces, yo puedo hacer una aproximación suficientemente buena y aquí, pero no rigurosa, para tener un valor de la desviación estándar de la población. Entonces, repito, lo que voy a hacer es algo que no es riguroso matemáticamente, pero puede ser suficientemente bueno. Y es que esto se puede aproximar a través de una varianza histórica sobre la raíz de n. Pero hay una condición para usar esto, y es que el tamaño de la muestra es grande. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿A qué se refiere con varianza histórica? Ya voy a decirlo. Esta varianza histórica es una varianza que yo derive de un número sacada de un registro grande de muestras o de resultados. ¿A qué nos referimos con un registro grande? Nos vamos a referir a cuando yo tengo n tendiendo a infinito. Desde el punto de vista práctico, fíjense la gran diferencia que vamos a ver. Desde el punto de vista práctico, para n mayor que 30, las aproximaciones son aceptables o buenas. A eso nos vamos a referir con una muestra grande, más de 30. Pero es una aproximación, vuelvo a decir. Entonces reitero el mensaje. Si yo quiero utilizar
la función de densidad de probabilidad normal estandarizada para calcular la media, debo conocer la varianza de la población. Pero como en la vida es muy difícil conocer la varianza de la población con total certeza, si yo aún así deseo utilizar la función de densidad de probabilidad normal estandarizada, puedo hacer una aproximación suficientemente buena, una aproximación decente de esa varianza a través de un valor de varianza histórico. Histórico querrá decir que es una varianza que yo calculo con muchísimos datos que se han acumulado a lo largo del tiempo. En un sentido aún más práctico, y fíjense en todas las posibles fuentes de error que voy a asumir para poder utilizar la función de densidad de probabilidad normal. Voy a decir, bueno, si tengo 30, puedo hacerlo por ahí. Pero entonces ya yo tengo dos errores. Primero, no realmente la varianza poblacional, como cualquier otro parámetro de población, es incierto, es desconocido. Segundo, bueno, no lo conozco, pero voy a aproximarlo. Pero esa aproximación realmente mejora es si yo tengo un número de muestras o de datos que tienda a infinito. Como no puedo tener n que tienda a infinito, entonces, bueno, de manera práctica, si n es mayor que 30, más o menos me va bien. Entonces, fíjense todos los peros que le puse a esta aproximación. Es bueno tenerlos en la cabeza para saber qué tan apropiado es lo que vamos a hacer. Entonces, pero hay otro pero. Pero a pesar de todo esto, realmente estas aproximaciones o la estimación que vamos a hacer de la media termina siendo, para sorpresa de muchos, bastante buena. Es decir, no es tan mala como se esperaría. Tiene un error ligado a ella, pero no es tan mala. Entonces, volvamos a la ecuación, a ver qué conseguí. Tengo que la media, ya sé cuál valor de la muestra utilizar, ya sé que debo utilizar es el promedio para mi cálculo. Menos z por este valor que ya lo puedo estimar. Entonces, estimar. Entonces, esto es estimable. Este no tengo ningún problema. Este es el más chévere. Porque este se calcula directamente de la muestra. Este lo estimo. Profesor, disculpe otra pregunta. Sí. ¿Por qué se aceptan aproximaciones para conjuntos de más de 30 datos? Eso tiene que ver con la manera en que la distribución se comporta, en que la función de densidad de probabilidad se comporta. Si recordamos, las funciones de densidad de probabilidad normales acumulan casi toda su probabilidad en el centro y hacia los lados, o sea, cuando ya va incrementándose el valor de z, tienden a cero. El valor de la probabilidad tiende a cero. Por eso es que fíjense que a una desviación estándar de la media en esa función, a 3 desviaciones estándar de la media, ya prácticamente la probabilidad es 1, prácticamente. No es 1 y nunca será 1 hasta que yo no llegue hasta el infinito. Pero está humanamente muy cercana a 1. Humanamente es que desde el punto de vista práctico pues no hace gran diferencia los decimales que quedan. Ahora sí, entonces, ¿qué sucede? Entre más grande es la muestra, vamos a ver que eso yo me voy a ir aproximando cada vez más a un valor asintótico que después de cierto valor pues no cambia mucho. No sé si quedó claro así, Raúl. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuál es el lío que me queda por resolver? ¿Cuánto es z?
Pregunta, ¿a partir de los datos de la muestra puedo calcular Z? ¿O puedo saber cuánto vale Z? Hernán Manrique, ¿qué opinas? Señor profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, bueno, teníamos esta muestra, 0, 3, 0, 2, 1 y 1. ¿Cuánto vale Z? Para una muestra con estos valores, ¿cuánto vale Z? No estoy seguro, profesor. ¿No estás seguro o no sabes? Ya. No sé cómo calcularlo. O no Yo recuerdo. tampoco, porque no se puede calcular a partir de los valores de la muestra. Entonces, tu respuesta es correcta. No lo sé. ¿Cómo voy a sacar Z de esos 5 valores? Ahí es donde viene el puente de la función de densidad de probabilidad. La única manera de calcular Z es a través de la función de densidad de probabilidad. Entonces, para calcular Z, o para saber Z, debo usar la función de densidad de probabilidad normal estandarizada. Ahora entonces tenemos que repasar lo que habíamos visto al respecto de las funciones de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces veamos. Esta es la función de densidad de probabilidad normal estandarizada, N01, para la cual sí conozco los parámetros que la controlan. Esto es Z. ¿Cómo calculo un Z aquí? Vamos a suponer que mi Z es este. Un valor Z. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo se podía saber? ¿Qué tengo que conocer? Juliet Jimena. Sí, profe. ¿Cómo calculábamos en un Z? ¿O cómo podíamos saber un valor de Z ahí? No recuerdo. ¿No recuerdas? ¿Quién sí se acuerda? Acabamos de hacer un taller hace poco. ¿Cómo eran No los sería, ejercicios? Luis. pero no sería esto, es con la fórmula que sería conocer el x sub i menos Veamos la la fórmula. mediana de x. Veamos la fórmula, a ver. N01, o sea, la función, es igual a 1 sobre raíz de 2pi e a la menos z al cuadrado sobre 2. Hay z. ¿Cómo hay z ahí? Ya saben la función. Lizeth Fernanda. ¿Cómo hallaría z aquí de esta expresión? ¿Integraría la función? Si tú integras la función, ¿cómo haya z? ¿Qué va de este lado si tú integras? Entonces vamos a suponer, yo hago la integral de la función, hago integral de 1 sobre raíz de 2pi e a la menos z cuadrado sobre 2. Y eso es igual, aquí para que yo haya z, esto tiene que tener un valor, ¿no? ¿Esos no serían los límites de la función? No. De la integral, mentiras. Bueno, vamos a hacer la pregunta. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, y igual a x cuadrado, entonces y es igual a, y si yo hago la integral, yo hago integral de x cuadrado entre 0 y 1, ¿eso es igual a y? O los límites, entonces y es igual a 0 y y es igual a 1.
Eso. Lisette. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y es igual a 0 y y es igual a 1? No. No. Entonces, no. Si yo hago la integral, pero por el lado de la integral sí es el cuento. Si yo hago la integral, ¿qué obtengo de este lado de la ecuación para una función de densidad de probabilidad? Si yo hago la integral de esta función. 1. ¿Ah? Caterine. Caterine. No sé, da 1. 1. Si la hago entre menos infinito e infinito. ¿Qué es ese 1? ¿Por qué dijiste 1? ¿Por qué ese? ¿Qué es ese 1? Estamos discutiendo las propiedades de las funciones de densidad de probabilidad. Algo que Sería la probabilidad. La probabilidad. 100%. Exactamente. Entonces, si yo hago la integral aquí entre un límite, por ejemplo, entre menos infinito y un valor z sub i, entonces tengo que esto es la probabilidad de que z sea menor o igual que ese z sub i. Aquí yo podría hallar un z. ¿Sí lo ven? O sea, yo puedo hallar este z sub i ahora sí. ¿Cómo? Pues como hemos visto, no necesariamente resolviendo esta integral, utilizando las tablas, bueno, resolviéndola numéricamente, que lo que se expresa en las tablas que nosotros habíamos dado. Porque esto es el área bajo esta curva y eso es calculable numéricamente. Entonces, con esta probabilidad que está acá, esta probabilidad, yo puedo saber un valor de z. Que esto es lo que habíamos hecho. Por eso digo, aquí todo está conectado, ¿verdad? Aquí todo se construye una cosa encima de la otra. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense al punto que llegamos. Para poder tener un z, para este cálculo de esta ecuación sencilla, yo debo tener un valor de probabilidad. No es posible hallarlo de otra manera. La única manera de tener un valor de z ahí es asumiendo un valor de probabilidad. ¿Eso está claro? Laura Cristina, cuéntame, a ver. Profe, la verdad yo no le entendí muy bien porque estoy escuchando entrecortado de por qué hay que asumir un valor de probabilidad. Hay que asumir un valor de probabilidad porque no hay otra manera de hallar un z. Yo no lo puedo despejar de esta función. Yo tengo que tener un valor de este lado. Es lo mismo que si yo tuviese y igual a x, por ejemplo. ¿Cuál es la única manera de saber cuánto vale y en esta función? Dando valores a x. Dando valores a x. No hay otra manera. Yo la única manera que tengo aquí de saber cuánto vale y es si yo digo x vale 5. Entonces ahí sí digo, ah, bueno, y vale 5. Acá la lógica es análoga, pero es que acá yo no conozco cuánto vale. Yo, por ejemplo, aquí, esta era f de z, es igual a 1 sobre raíz de 2pi e a la menos z cuadrado sobre 2. Entonces, ¿cómo conozco z de esta expresión? Tengo que saber cuánto vale f de z y despejar z. Entonces, f de z debe valer un número y entonces yo despejo z de la ecuación para que z me quede en función de f de z. Sería la única manera. Pero yo tengo que saber cuánto vale la función. Así como acá cuando decía x, y vale 5 si x vale 5. Entonces, como esta es una función de densidad de probabilidad, repito, la única manera de yo saberlo
es aprovechando el hecho de que cosa que yo conozco, que tengo en tablas calculado, es la integral, el área, la probabilidad. Esto yo lo tengo. Y esto tiene un valor fácilmente hallable en una tabla. Por ese lado, entonces, yo sí puedo saber un Z sub I. Por ejemplo, ¿cuánto vale Z si esto es igual a 0,95? ¿Cuánto vale? Pueden buscar en una tabla o podemos utilizar la función de Excel. Aquí estamos similar a cuando estábamos haciendo la prueba de normalidad. Entonces, si la probabilidad es 0,95, entonces ya yo sé que Z vale 1,64, por ejemplo. Entonces, reitero, la única manera de saber cuánto vale Z es fijando un valor de probabilidad. Eso hace que entonces esto ya, mi ecuación de acá no tiene ninguna certeza plena. Ahí es donde está el meollo del asunto. O sea, esto va a ser, ¿por qué? Yo tengo que fijar una probabilidad. La convierto ya en una cuestión netamente estocástica. Volviendo a lo que habíamos dicho, eso es lo que hace que yo tenga que tener un ingrediente que se llama certeza probabilística y que yo tengo que fijarla. Yo, no hay otra manera. El único que es el experimentador o el investigador el que tiene que tomar un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Asumir una certeza probabilística. Esa certeza probabilística lo que va a hacer es que yo voy a construir ahora algo semejante a esto. Yo voy a tener aquí el promedio en el centro y voy a tener que a partir de ese promedio me construyo un intervalo. ¿Por qué va a ser un intervalo? Aquí yo voy a tener una distancia que sea Z sigma Y menos, y acá va a ser más sigma Y. ¿Por qué surge que sea un intervalo con un valor positivo y negativo? Por la naturaleza misma de la función de densidad de probabilidad normal estandarizada. Porque aquí, en la función de densidad de probabilidad estandarizada, el centro es 0, y aquí yo tengo un valor menos Z, y acá tengo un valor Z positivo. Entonces yo, además, ahora tengo que soportar el hecho de que ni siquiera voy a tener un único valor de Z. Voy a tener dos. Qué molesto. Esto es bastante molesto, la verdad. Y con razón genera tanta incomodidad en el estudiante cuando empieza a estudiar estos temas. No, está uno despegándose de allá de relaciones sencillas que ven en otras ramas de la matemática, en cálculo, donde f de x, la integral de f de x igual a x es un medio de x cuadrado y se acabó. No hay ambivalencia. Acá yo tengo que tener dos. Considerar que voy a tener dos caras. Entonces, a esto que tengo acá, este valor Z,
así, donde este valor Z lo voy a fijar, para no complicarme la vida, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy simplemente a escribir que la media va a ser igual a el promedio más o menos el valor de Z, el valor absoluto de Z, por la desviación estándar de la población o lo que yo estimo. Vamos a poner aquí un asterisco. Entonces, a esta parte que tiene acá, esta parte, esto es como una cola del promedio. Una cola que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si es negativo, si tiene signo negativo antes, a la menos cola, entonces la llamaré la cola izquierda. Si es más la cola, entonces esa será la cola derecha. ¿La cola derecha de qué? De la predicción que estoy haciendo, o la cola izquierda de la predicción que estoy haciendo. Aún así, vamos a ver la implicación además de este supuesto, de esta certeza probabilística. Resulta que yo voy a tener aquí entonces que cuando yo calcule mi Z, yo voy a asumir que está entre menos valor absoluto, bueno, menos Z y más Z aquí. Menos Z y más Z. Profe, no se está viendo lo que usted está escribiendo. Ya lo pongo. Gracias. Menos Z y más Z. Entonces, aquí esa certeza probabilística de la que hablo va a ser el área entre los dos valores de Z. Esta es la confiabilidad. Y lo que está por fuera es el riesgo que yo asumo. Fíjense que hay dos colas. Lo que está por fuera, este es el riesgo que asumo en la predicción. Riesgo de la predicción o estimación. Esto es la confiabilidad. Y yo debo fijar esta confiabilidad a priori. ¿Quién dice cuánto es esa confiabilidad? Yo, nadie más. No lo va a, cuando lo dice el libro, en realidad es lo mismo, es como si el jefe les estuviera dando la orden. Entonces, o la fijo yo o alguien me la fija, pero hay que fijarla. Por eso es que lo que yo voy a obtener, esto acá, cuando vaya a mi predicción, construida aquí es promedio, y aquí esto sería Z sigma Y más Z sigma sub Y. A esto que está aquí, este intervalo para el promedio que construí acá, lo voy a llamar, como esta área es la confiabilidad y como esto es equivalente, porque esta curva que está acá es una función de densidad de probabilidad normal, y sabemos o discutimos ya el hecho de que las probabilidades de estas dos curvas son equivalentes, son las mismas, entonces esta también es la confiabilidad de mi predicción. Y a eso lo voy a llamar, y por eso esto lo voy a llamar, los valores que se encuentran entre esta cola izquierda y esta cola derecha, los voy a llamar intervalo de confianza. Ese es el intervalo de confianza. Entonces, la media, yo no voy a decir la media vale tanto. Yo voy a decir es que la media se encuentra
entre dos valores, promedio menos valor absoluto de z, sigma y, menor o igual que la media, menor o igual que promedio más valor absoluto del z que fije, sigma y. Y esto es lo que yo llamo el intervalo de confianza. Vamos a definir algo último ya para terminar. En la curva que hice de la función de densidad de probabilidad, entonces llamamos el intervalo de confianza lo que está en el centro. Entonces, este es el intervalo de confianza. Los valores que se encuentran acá. Y esta área la llamamos la confiabilidad. Confiabilidad. Lo que está afuera, en realidad, como había dicho antes, es la probabilidad de que yo me equivoque en la estimación o en la predicción que hago de la media. Y a esta área, entonces, a esta probabilidad que está acá, la suma de ambas, la gente acostumbra a llamarla el error tipo 1. Y le tiende a poner una letrica griega, alfa. Entonces, alfa, o el error tipo 1, es igual a la suma, vamos a ponerle a esto simplemente área izquierda y área derecha. En este caso. Es decir, las dos probabilidades, lo que me queda por fuera de la confiabilidad, lo voy a llamar el error tipo 1. Ese error tipo 1 lo voy a denotar como alfa. Y es igual a la suma de las dos áreas que se quedan por fuera. Pero aquí es donde viene lo bueno de la función de densidad de probabilidad normal o de una función de densidad de probabilidad normal. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la equivalencia del área a la izquierda con el área derecha? ¿Cuánto vale una respecto a la otra? ¿Profe, es la misma? Es la misma. Por lo tanto, esta área que está aquí, esta, por ejemplo, área izquierda, es igual a alfa medios. Entonces, la gente, utilizando ese hecho, tiende a hacer lo siguiente. Tiende a llamar z como z de alfa medios. Cuando tiene dos colas. Las dos colas del intervalo de confianza. Entonces, usando esa notación, vamos a reemplazar todos los elementos en nuestra ecuación que teníamos. Entonces, yo tengo que la media de y es igual al promedio más o menos valor absoluto de z de alfa medios por la desviación estándar. Entonces, hagamos ahora sí. Ahora sí, en principio tengo todos mis elementos para calcular la media que les pedía. Entonces, hagámoslo rápidamente y como despedida del día de hoy. Y en la próxima clase, pues empezamos a desarrollar más ejercicios para afianzar estos conceptos. Entonces, decíamos que teníamos una muestra que tenía como elementos 3, 2, 0, 1 y 1, ¿no? Entonces, el promedio de esto es 1.4. 1.4. Yo no conozco, o con solo esta muestra yo no puedo saber esto. Entonces, ya sabemos, si yo no conozco esto, en principio no puedo utilizar la función de densidad de probabilidad normal, estandarizada. Pero vamos a suponer que sí se conoce. Entonces, que esto viene de una varianza que se conoce que es de 0.8, 0.05, por ejemplo. Entonces, se conoce, esto se debe conocer. Entonces, ya, valor conocido, valor dado por la muestra, ahora calcular esto. Entonces, aquí es donde vuelvo a retomar
necesito una certeza probabilística fijada por mí mismo o por el patrón, cualquiera de los dos. Entonces vamos a decir, el patrón me dijo que haga esto con un 95% de confiabilidad. Entonces ahora necesito calcular alfa. Entonces voy a calcular alfa. Si el total es 95, entonces alfa es igual a 1 menos 0,95, por la cuestión de que toda el área bajo la curva de una función de densidad probabilidad es 1. Entonces, si la confiabilidad que es el centro es 0,95, lo que me queda es 1 menos eso. Entonces esto es 0,05. Pero para hacer las dos colas de mi intervalo de confianza, tengo que dividir esto entre 2. Entonces alfa medio es igual a 0,025. Entonces voy a necesitar ahora, fíjense que yo tuve que hacer esto para poder calcular z. Z de 0,025. Eso en Excel, 0,025, me da menos 1,95. 1,96. Le saco el valor absoluto. Valor absoluto 0,025. 1,96. Y ahora sí, reemplazo en mi ecuación. A ver. Reemplazo en la ecuación. Mu sub y es igual a promedio 1,4 más o menos la cola. La cola será 1,96 por 0,05. Entonces, 1,4. Bueno, no, este lo dejo así. 1,90, el anterior, por 0,05. Eso da 0,098. 1,4 más o menos 0,098. En un gráfico, entonces, yo lo que asumí fue lo siguiente, para resumir. Que la muestra que yo tengo proviene de una población cuya función de densidad de probabilidad tendría como parámetros una media y una desviación estándar que... Profe, no está compartiendo. Gracias. Que tendría una media y una desviación o una varianza mu sub sigma sub y. Este valor se supone que se conoce, está bien, pero no lo conozco. Y el problema es que tampoco voy a saber nunca sabré el valor exacto. Digo, nunca voy a saber el valor exacto. Nunca. ¿Por qué nunca lo voy a saber? Por esta relación que está acá. Bueno, por la incertidumbre ligada al cálculo del mismo. ¿Dónde se refleja esa incertidumbre? En este pequeño detalle que está aquí. La confiabilidad que yo tengo que fijar. ¿Cómo podría hipotéticamente saber cuánto es ese valor exacto? ¿Cuánto tendría que ser la probabilidad? ¿De cuánto tendría que ser el intervalo de confianza? ¿De qué porcentaje de probabilidad? Del 95%. No. Para ¿Profe, de 0? certeza absoluta. De 0 no. No, qué pena, al contrario, de 1. De 1. ¿Y cuánto tiene que valer Z para que? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el valor de Z para que eso dé 1? Para que la probabilidad sea de 1, ¿cuánto debe valer Z? 0. No, porque 0 vale 0,50, la probabilidad acumulada. Menos infinito, infinito, ¿no? Z debe ser un valor o menos infinito o infinito. Es decir,
no puedo hacer nada. Por lo tanto, yo nunca voy a saber el valor exacto. Esa es la cuestión. Nunca. A menos que haga un censo, que ya eso es otra cosa. A partir de una muestra, nunca voy a saber el valor exacto. Al final, entonces, yo lo que tendré es que voy a construir un intervalo donde se supone que está la media. Se supone que aquí entre este par está la media. Y ese par tiene dos valores aquí. Entonces, el centro es el promedio. Y acá esto es menos z de alfa medios sigma y. Y esto acá es más z de alfa medios sigma y. Y yo voy a decir que la media puede estar ahí. Puede estar entre estos dos. Pero valor exacto no lo voy a saber. Bueno, con eso es suficiente por el día de hoy, muchachos. No sé si tengan preguntas. Profe, ¿Sí? Profe, es que para el taller experimental a mí me tocó con unos compañeros que no conozco. Entonces Bueno, no sé si es hora de expandir tu